No somos cinéfilos ni cineastas. Somos enfermos por el cine. Sin enfermos. Solo por Rola 2600, la nueva forma de hacerla. Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a una nueva función de Sin Enfermos. Sabemos que la semana pasada les fallamos, pero esta semana no. Así que venimos con una sorpresa. A diferencia de la semana pasada que no tuvimos un programa, esta semana vamos a tener dos por el precio de una. Así que antes de empezar, vamos a darle la bienvenida a mis amigos y compañeros de la mesa de trabajo, André y Diego, o Diego y André, como ustedes prefieran. Muchachos, ¿cómo están? Muy buenos días, tardes o noches, como dice Alejo, bienvenido a el bar. Ah, no, mentiras, no es este el bar. Las peleas son peleando en el fútbol, no, eso tampoco es. Ah, Sin Enfermos. Bienvenidos a Sin Enfermos, el lugar donde usted va a escucharnos hablando sobre cine, sobre el séptimo arte y también sobre el streaming. Y hoy tenemos pues muchos estrenos, películas muy buenas como también regulares y terribles. Listo, Diego. Alejo, André, ¿cómo va todo? Sí, qué bueno tenerlos otra vez acá y que sepan que no nos demoramos porque queramos, sino porque hay mucha película para ver. Entonces cuando creemos que vamos a empezar a grabar sale otro estreno nuevo y nos jode. Entonces aquí estamos con mucho cine. Listo. Así es. No siendo más, entonces hoy vamos a hablar de los programas de la semana pasada, perdón, de los estrenos de la semana pasada. Y en la segunda parte, que la tendrán esta misma semana, más tardar el domingo, van a poder ver los estrenos de esta semana. Así que no siendo más, vamos a los estrenos. Y estamos de regreso aquí en Cine Enfermos después de la pequeña introducción de los estrenos. André, cuéntanos qué películas se estrenaron la semana pasada. Ok, yo creo que podemos arrancar con un estreno que se hizo la semana pasada y que pertenece a los estudios Warner. Estoy hablando de una película de ciencia ficción noir llamada Reminiscence. Esta película es como les decía, un sci-fi noir protagonizado por un detective obsesionado con una mujer fatal en un futuro distópico. Para los cineenfermos que no lo saben, el noir es un género cinematográfico que tuvo su auge en los años 40 y que tiene una estructura narrativa canónica o tradicional. El protagonista es un antihéroe, usualmente un héroe imperfecto, solitario, amargado, con un pasado oscuro a sus espaldas. Usualmente es un detective, quien vive en un escenario urbano decadente, usualmente en Estados Unidos. El antihéroe conocerá en esa estructura narrativa tradicional a una femme fatale, que es una mujer que hace parte de esa dualidad ser y parecer, que usualmente aparenta ser víctima pero no lo es tanto, y de la cual el antihéroe se va a enamorar perdidamente. Entonces, acto seguido, el héroe o antihéroe, para ser precisos, va a descender a un infierno lleno de cinismo, corrupción, crimen, traición, donde intentará redimir o rescatar a la mujer de sus afectos, que de pronto no llega a ser la víctima, sino más bien la villana. Entonces, la idea de mezclar la ciencia ficción con el noir puede pensarse como wow, qué cosa tan novedosa, pero no es nada nuevo y tiene un nombre propio: Blade Runner. Ridley Scott cogió una historia de Philip K. Dick, Sueñan los androides con ovejas eléctricas, un relato cyberpunk, e incorporó en la película las reglas noir a un relato existencialista y distópico para convertir al personaje de Rick Deckard. Y si le suena ese Rick conocido es porque Rick y Morty es un homenaje a este Rick, un hombre solitario, rudo y falible, interpretado por Harrison Ford, que es presa de una misteriosa mujer llamada Rachel, que bien puede representar todo lo que odia y ama al mismo tiempo. Entonces la pregunta es, ¿qué pasaría si a la premisa de Blade Runner le añadimos como refuerzo la premisa de Inception?
esa película de Christopher Nolan sobre sueños y donde hay un crimen y una conspiración por resolver. Muy papri. De hecho, la película de Nolan, la película de Inception es bien noir, tiene muchos elementos de noir. La premisa de Inception central, más allá de cualquier otra cosa, nos plantea que no sabemos qué es real o no, porque podemos estar soñando, viviendo una ilusión, ¿no es cierto? Sí. Y si a la suma de esa premisa le sumamos la de Eternal Sunshine of the Spotless Mind, pero a la inversa, en Eternal Sunshine se quiere olvidar todo con un mecanismo artificial, aquí es recordarlo todo. Entonces tenemos, voilà, una mezcla llamada reminiscencia. Y eso sigue con una tradición que yo no sé si ustedes se han dado cuenta, Sin Enfermos y Alejo y Diego, del cine actual de tomar de aquí, tomar de allá, sumarlo y sacar un producto. Sí. Como Free Guy, Eternal Sunshine, más Matrix, más Ralph el Demoledor y ya tenemos una película. Bueno, Reminiscencia es dirigida por una mujer, Lisa Joy, la guionista de esa serie de culto que a mí me encantaba, que duró solo 2 temporadas, llamada Pushing Daisies, sobre un hombre que podía revivir muertos por un breve periodo de tiempo para que los muertos le contaran sobre crímenes. Uh-huh. Y también ella es una de las figuras centrales de la serie Westworld, esa actualización que se hizo de 2 películas para HBO. Entonces aquí Lisa Joy, en este primer largometraje, nos cuenta la historia de amor y traición, protagonizada por un hombre llamado Nick Bannister, investigador privado de la mente humana en un futuro distópico, encarnado por Hugh Jackman. Y pues los futuros distópicos no son nada extraño para Jackman, porque él interpretó a un antihéroe de los cómics que fue el famoso Wolverine. Otra cosa que se me escapa es que Lisa Joy es la esposa de Jonathan Nolan, el guionista de Memento e Interestelar y hermano de Christopher. Sí. Ok, ya, la cogen. Sí. Entonces, esta película con una voz en off que nos recuerda la voz de Harrison Ford en una de las 5 versiones de Blade Runner. Ok. Nos cuenta de un modo cursi, con apariencia de poético, pero la verdad como ridículo. Ay, los sueños son una ilusión y los recuerdos, bla, bla, bla. Nos muestra a un hombre que trabaja en un futuro con una máquina que explota los recuerdos de las personas. Vive en Miami inundada debido al cambio climático. Entonces hay mucha agua en esta película, muchísima agua. Y se está recuperando de una guerra supuestamente que ocurrió en el mundo y que dejó una gran desolación y amargura no solo en Norteamérica sino en todo lado. Nick trabaja con su asistente. En el noir es clave que haya una secretaria que está enamorada del antihéroe, y esta no es la excepción. La asistente se llama Watts. ¿Ah? Sí. Interpretada por Tandy Newton, o Thandiwe Newton, porque ella se cambió su nombre a su nombre original, que es otra veterana de las guerras fronterizas, como las llaman en la película. Y los dos tienen un tanque donde las personas, los clientes, se sumergen y evocan recuerdos de una manera realista por un precio justo. Entonces los clientes de los 2 veteranos de la guerra buscan de un modo artificial recuperar a las personas que ya no están con ellas o los momentos que han quedado en el pasado. Esa es la gracia de esa máquina. Ahora, al parecer este dispositivo crea adicción porque muchos de los clientes van una y otra vez a recordar lo mismo. Entonces yo dije, no, Strange Days, Until the End of the World, otro sci-fi noir que se hicieron alguna vez, aquí no se descartan y se meten en esa vaina llamada reminiscencia. Tampoco podemos olvidar al capítulo de Black Mirror, para mí el mejor, llamado San Junipero, que también tiene que ver con una máquina donde las personas en sus últimos momentos de vida pueden recordar su juventud. Entonces, métale todas esas películas que nombré y súmele estas. Chinatown, que tiene que ver con una conspiración con agua. El villano de esta película, que se llama Cyrus Booth, agarra una paloma en las manos y habla sobre la muerte. Y yo, no, pues Rutger Hauer en Blade Runner. Sí. Y la mujer fatal, que llega
a donde Bannister porque quiere recordar dónde dejó unas llaves y hace que este hombre quede perdidamente enamorado de ella. Se parece a Jessica Rabbit. Ok. Es cantante como Susie Diamond de The Fabulous Baker Boys o como Dorothy Valens de Blue Velvet o Gilda, la protagonista de uno de los noir más famosos. Y dice uno, miércoles, que es todo este reguero de películas masacoteadas, o sea, como en una papilla. Entonces, el problema de esta película es la falta de originalidad. Tiene algunas escenas de acción decentes, buena dirección de arte, tiene a Hugh Jackman, la mujer fatal lo hace muy bien porque es Rebecca Ferguson, pero hermano, yo me sentí, no sé si ustedes conocen esos CDs que venden baratos, que dice los mejores éxitos de los 80 y uno los escucha, pero son interpretados por unas bandas que no son las originales. Sí, o como cuando uno jugaba Guitar Hero o algo así, no eran las mismas Ay, voces. no, Sí, uno que decía, uno no, le da esto como que rabia, sí. dice, ¿por qué esa canción no la canta Aerosmith, sino esa banda asquerosa? Y uno dice, me estafaron con este CD. Eso es lo que sentí con Reminiscencia. No es una mala película, y es emocionante, y tiene sus giros. Pero hermano, yo sentí que todo esto ya lo había visto antes. Y me da rabia y desilusión. Y me parece que Hugh Jackman y Rebecca Ferguson se parecen en películas mejores. Ese es mi veredicto. Ok. Sí. Entonces ahí Ok. está Reminiscencia. ¿Con cuál seguimos? De las que estrenaron la semana pasada. Sigamos con Candyman. ¿Parece? Ok. Así. André, cuéntenos qué tal. Bueno. Yo me vi el resumen, te lo resumo así nomás. De las viejitas. De las viejitas, sí. Para los cinéfilos jóvenes. En 1984 y 1985, un autor británico llamado Clive Baker escribió una serie de 6 volúmenes antológicos de historias cortas de terror, que se conocen como los libros de sangre. El tomo 6 incluye un relato llamado Lo Prohibido, en el que una estudiante universitaria llamada Helen escoge un barrio en decadencia como objeto de su tesis de antropología. Y en ese barrio, Helen descubre una serie de grafitis que hacen referencia a una leyenda urbana, que es la leyenda de Candyman, un hombre afroamericano que fue injustamente ejecutado y que puede estar relacionado con una serie de violentos asesinatos que se están produciendo en ese barrio. La historia corta de Baker, el mismo autor de Hellraiser, fue adaptada al cine y el resultado fue una película que no fue éxito de taquilla, pero se convirtió en clásico de culto. Candyman de Bernard Rose, el mismo autor de esa película sobre Beethoven con Gary Oldman llamada Amante Inmortal y protagonizada por Tony Todd como el fantasma de un artista e hijo de un esclavo que fue mutilado, torturado y ejecutado en el siglo XIX por mantener relaciones con una mujer blanca, se convirtió en una película que a los amantes del terror les gustó mucho. Es un slasher, es un asesino sobrenatural que mata gente, adolescentes, en la mayoría, pero fue atípico porque tenía una fuerte denuncia contra el racismo y la clase social, el discurso clasista. Pero, como suele ocurrir, después de Candyman 1, que fue muy buena, vinieron las secuelas Candyman Adiós a la carne y Candyman El Día de los Muertos, que son una porquería. De hecho, el mismo Tony Todd en un Comic Con dijo que él no es un gran actor. Él pues se encasilló en Candyman porque un artista tiene que sobrevivir, pero que El Día de los Muertos es una porquería. Entonces, ya que un actor hable así de su película, ya nos dice qué es esto. Entonces, 22 años después, llega un nuevo Candyman a la pantalla grande. Y aquí viene lo curioso. Esta cinta es una secuela de la primera. Omite los hechos de Adiós a la carne y El Día de los Muertos. ¿Ok? Pero es una secuela. Entonces, muchos de los que no han visto Candyman 1 van a ver esta vaina y no van a entender muchas cosas. Van a quedar despistados. Porque conecta con la primera parte. Ok. Pero tiene su beneficio. Porque verse el Candyman 2 y 3, eso es una experiencia masoquista, tipo las experiencias de los cenobitas de Clive Baker en Hellraiser. ¿Bien? Entonces, véase la 1 y se puede ver esta nueva película. Pero también al mismo tiempo es un reboot, es una actualización
del mito de Candyman y que deja un poco de lado el slasher y se mete más en el racismo y el clasismo, en los aspectos sociopolíticos de la película. La directora de esta película es Nia Da Costa. Ella dirigió una película de suspenso maravillosa llamada Little Woods y es la que se va a encargar de Capitana Marvel 2. Ok. Ok. Y ella asume el guión escrito por Jordan Peele, el artífice de Get Out y de Us. Y hace una película que yo la llamaría terror arte, porque es bien sofisticada, pero al mismo tiempo habla sobre el mundo del arte. Es como si usted Ok. cogiera una película sobre el mundo del comercio del arte y le metiera un asesino sobrenatural. ¿Listo? Eso es. Pero André, Entonces, en este nuevo- ¿vale la pena? Ya vamos para allá. Este nuevo Candyman es protagonizado por Anthony McCoy, que es un pintor en la película, un pintor que está tratando de sobrevivir, y es interpretado por el actor Yahya Abdul Mateen II, Manta Negra de Aquaman. Ah, ok. Sí. Y él también va a participar en Matrix, va a ser protagonista de la nueva entrega de Matrix. Ok. McCoy, Ok. en esta película, vive con Brianne, que es su novia, y es interpretada por Teyona Parris. ¿Quién es Teyona Parris? La actriz que es mejor conocida como Mónica Rambeau de la serie WandaVision y que va a ser la Ok. protagonista de Marvels, la segunda parte de Capitana Marvel. Ujú. Sí. Ujú. Entonces ella es una directora de una galería, su novio es un pintor vaciado, entonces ella pues ayuda a que su novio pues haga algo, pero igual está jodido, le falta inspiración, se ha quedado estancado. Los dos habitan en un condominio construido sobre unas ruinas de un barrio llamado Cabrini Green. Ahora, aquí viene algo interesante, Cabrini Green existió de verdad, fue el hogar de más de 15.000 afroamericanos de clase baja y media, pero el gobierno descuidó este barrio para que los edificios se cayeran, se degeneraran. La delincuencia llegó allá y la policía no aparecía allá, y era para que los predios se desvalorizaran y fueran abandonados y los duros de los bienes raíces gringos compraran a precio de huevo esos lotes y se los vendieran a hipsters hoy a precios altísimos. Mercado de especulación. Y eso en la película se menciona. Y se habla de cómo los hipsters están viviendo a costa de gente de clase baja que perdió sus hogares porque los barrios se degeneraron. Ish. ¿Okay? Ahora, un hermano gay de Brianna, que se llama Troy, visita a la pareja y les cuenta la leyenda de Candyman. Y eso es un resumen de Candyman 1. En Candyman 1, Helen Virginia Madsen era una antropóloga, conoce el mito de Candyman, empieza a ser como poseída por el espíritu de Candyman y termina robándose un bebé para llevarlo a la fogata. Pero los que vimos la película sabemos que era más bien para salvar al bebé de Candyman. Ok, entonces el pintor escucha eso y dice, wow, qué chévere esa leyenda urbana, quiero saber sobre eso y quiero hacer pintura sobre Candyman. Entonces el hombre se va a Cabrini Green y conoce a un man medio demente que le cuenta una experiencia que tuvo de juventud. Es que la película es bien compleja. Esta experiencia que tuvo él en los 70 y que hace parte de la secuencia inicial de la película tiene que ver con un discapacitado con un garfio en la mano que en este barrio le daba dulces a los niños. Simplemente era un man ahí que veía niños y le daba dulces, pero con un garfio en la mano y con discapacidad cognitiva. Pero entonces la policía estaba persiguiendo a este man, Sherman se llama, como principal sospechoso de algo que pasó en los 70. En Halloween empezaron a dar dulces con cuchillas de afeitar y una niña blanca ahí se cortó. Entonces decían, es Sherman. Eso del caso de las cuchillas de afeitar también fue real. Entonces la policía vio a Sherman y lo cogió a tiros y lo mató y él no fue. Siguieron apareciendo los dulces. Entonces uno dice, ok, hay un indigente llamado Sherman, lo mataron injustamente y además ese barrio está degenerado para venderle
nuevos condominios a los hipsters. Y ahora se nos cuenta cómo los blancos explotan el talento de los negros, de los pintores negros, para enriquecerse a costa de ellos. Y todo esto nos lleva al espíritu sobrenatural de Candyman. Ok. Entonces aquí estamos hablando de una película que está haciendo 3 denuncias sociales. Una explotación al talento de los artistas negros, una explotación a los barrios negros y cómo la policía mata a los negros y después pregunta. Como siempre. Y todo eso está haciendo poderoso al espíritu de Candyman. Aquí vamos a encontrar a Virginia Madsen narrando su historia, dando su voz. Aparece la actriz Vanessa E. Williams como la mamá del bebé que fue secuestrado por Helen y que va a conectar con McCoy, no quiero decir nada más. Ujú. Y Tony Todd vuelve a aparecer como Candyman. Ahora, ¿qué les puedo decir? Que la gente que ama a los slashers estúpidos, pues va a decir, no están matando a la gente y están hablando de cosas políticas que no entiendo. Pues salen huyendo. Pero los que nos gusta una película de terror un poquito más inteligente, nos va a gustar mucho, nos va a parecer muy interesante. 2 cosas que quiero destacar es que si quiere ver adolescentes muertos, los va a encontrar porque aquí hay unos adolescentes blancas que se burlan de una niña negra y tomen sus dulces, les van a dar en la jeta. Ok. Pero digamos que el gore baja, aunque hay mucho gore, para centrarnos en denuncias sociopolíticas como las películas que Jordan Peele nos ha ido entregando. Y es una película con una dirección de arte y unas actuaciones muy buenas, además. Y hay unas secuencias de flashback hechas con teatro de sombras que son una chimba. Es más, la escena postcréditos de esta película son unos microrelatos que hablan sobre casos reales que le han pasado a negros en Estados Unidos y que invocan al espíritu de Candyman, y eso es lo mejor de la película. A mí me gustó. Vea pues una película de terror buena de todas esas porquerías que nos ha tocado ver. Pero la gente salía de la sala de cine, porque yo la vi con público, diciendo, no me gusta, está aburrida, está lenta, no la entiendo. Le decía a Alejo que en Estados Unidos fue una sorpresa, está en número 1 en taquilla. Sí, me comentabas, André. Está en número 1 en taquilla en terror, es Baba Yaga. Pero acá. Maldita Baba Yaga. Y Candyman, no hay público. Pues invitemos a los cineenfermos a que vean Candyman entonces. Es muy buena, y si quieren ver una película inteligente y también de terror, muy buena. Hay una secuencia donde matan a una crítica de arte del putas, no puedo contar mucho, pero es una secuencia que nunca había visto en una película de terror. Vea pues. Ok. Entonces Listo. ahí tienen. Candyman recomendadísimo. Bueno, para hablar de el siguiente estreno, que es un estreno recomendado y es un ejemplo de cómo el cine español está muy bien, quiero hablarles rápidamente del spaghetti western. El spaghetti western es un término que se refiere a las cintas que empezaron a producirse en Italia como respuesta a una demanda del público europeo por las películas de vaqueros norteamericanas que habían dejado de hacerse en los años 60. Se cuentan más de 400 spaghetti western estrenados entre 1964 y el 73. Y estas películas proporcionaron un tono crudo, muy particular, y una relectura desencantada, oscura, saturada de violencia, que los italianos hicieron del oeste norteamericano. Algunas de estas cintas fueron filmadas en Altamira, en España, y en coproducción con este país, de ahí que se les llame chorizo western. Ahora, gracias al director Benito Zambrano, el chorizo western, carajo, ha vuelto a la gran pantalla bajo el título de Imperio, una adaptación de la novela del mismo nombre de Jesús Carrasco. Y tanto la novela de Carrasco como la película de Zambrano cuentan la siguiente historia. Un niño de 12 años sin nombre, se llama El Niño, Sí. interpretado por Jaime López, huye de un pueblo dejando atrás a su hermana y a sus padres. Al parecer, el niño se robó un reloj de oro al capataz del pueblo. ¿Saben cómo se llama el capataz? Capataz. No tiene nombre. No tiene nombre, sí. Es interpretado por Luis Callejo. Y el
capataz está obsesionado por perseguir al niño y traerlo de vuelta como de lugar. El niño, en su vida, va a recibir la ayuda de un pastor, conocido como el Moro. Tampoco tiene nombre, el Moro. Y que es interpretado por ese actor maravilloso español que es Luis Tosar. El Moro es un veterano de la Guerra Civil Española. De hecho, la cinta se desarrolla en Andalucía en el 46. Y este pastor se compadece del niño y sospecha que su actitud temerosa y agresiva esconde un pasado terrible. Ahora, como en las mejores películas de vaqueros, vamos a encontrar unos villanos crueles, despiadados y traicioneros que son liderados por el siniestro capataz. Y vamos a encontrar un héroe solitario, estoico y noble, encarnado de una manera magistral por Luis Tosar. Y los personajes sin nombre, el niño, el capataz, el Moro, son un claro homenaje al protagonista de las películas de Sergio Leone, el amo del spaghetti western, encarnado por Clint Eastwood. Pero más allá de ese referente, la cinta de Zambrano, que es el autor de una película también muy buena llamada Solas, incluye una fotografía maravillosa que debe verse en pantalla grande, cortesía de Pau Esteve Birba, y una actitud salvaje, visceral, agreste, elemental, que hace parte de la esencia de los mejores espagueti y chorizo western. Es una gran película esta intemperie, una grata sorpresa, y es una película que devuelve el género de vaqueros y el chorizo western a las pantallas. André, ¿Ustedes la vieron? Quiero André, escuchar. yo la vi y me gustó mucho. Yo no soy muy de ver películas de este tipo. Incluso creo que es la primera que veo así española. Me gustó mucho y hay algo que me conectó mucho, la actuación del niño. Muy sincera, o sea, no se ve como estos niños que están aprendiendo a actuar, que uno ve como que no, él me parece que es muy sincero y lo hace muy bien. Transmite muchísimo la actuación de él para un niño de esa edad. O sea, se ve como de verdad transmite todo lo que dice. Y yo sí quería preguntarle a André, ¿qué otras películas, o Alejo, que también es muy conocedor de cine, qué otras películas podemos ver más o menos del mismo corte y recomendarle a los cineenfermos? Pues yo creo que eso lo podemos dejar para el clandestino, hacer como un ciclo de espagueti de chorizo western, pero yo sí quisiera recomendar que le sigan la carrera a Luis Tosar, porque Luis Tosar es sinónimo de calidad. No hay película que él haga que no sea buena. De hecho, él estuvo aquí en Colombia filmando Operación E, que está basada en la Operación Jaque, famosa nuestra, y él logró protagonizar una magnífica película. Él, interpretando a un preso en Celda 211, pues se dio a conocer una película sobre cárcel maravillosa. Linda película. Una película de terror muy Hitchcock, también es una de las grandes actuaciones de Tosar. Pero bueno, Alejo, continúe. Bueno, yo quiero pues decir que a mí me encantó esta película. Ustedes saben que pues yo soy un amante del cine español y del cine western. Creo que es una película que no es para todo el mundo porque tiene sus momentos lentos y largos de silencio. Pero los que disfrutamos de este tipo de películas, esta es la película, hermano. Tiene unos momentos muy crudos, demasiado, diría yo. Y se me viene a la cabeza las dos escenas en las que aparece este hombre en ruedas, por así decirlo. Que es un homenaje a los olvidados. Exacto. De Buñuel. Entonces, hermano, no es una película fácil, no es una película para todo el mundo, pero es una película que el que la va a disfrutar y le pone atención, se la va a gozar de principio a fin como yo lo hice. Y pues recomendando, como nos pide Diego, hay una película bastante cruda que yo ya he mencionado como en 2 ocasiones aquí en Cine Enfermos, que es Sordo, la encuentran en Netflix. Y otras dos películas con Luis Tosar bien bacanas. Una es Quien a hierro mata, que es una de sus producciones más recientes. Y está también El desconocido,
que ya tiene sus añitos, pero también es una película de acción e intriga bien bacana protagonizada por Tosar. Alejo, y que es de esas películas que uno tiene que ponerle mucho cuidado, ¿no? Si usted es de los que ve películas con el celular, no la vea, porque se Sí, va a perder todo. O sea, es para sentarse y ponerle mucho cuidado y disfrutarla. Una fotografía también muy bonita. la fotografía de esta película es muy bacana, cuenta con esos planos grandes, hermosos Exacto. de planicies y paisajes en esos desiertos que son bellos. Es una película muy cruda, diría yo. Que incluso hay una escena con un perrito que yo dije, hueputas, ojalá venga a tosar y pele a todos esos malditos. Mm. Pero bueno, no podemos decir más porque es alto contenido de spoilers. Pero yo recomiendo Intemperie muchísimo. Y esta película la tenemos llega a nuestro país gracias a nuestros amigos de Cineplex, que nos tienen acostumbrados a varias películas de calidad. Y Ojalá aprovechenlas y véanlas porque la gente es de esas aprovechenlas, películas que véanla. no, que se pierden. Sí, son películas que se pierden. El cine español es de muy buena calidad, ¿sí? Eh, pues es poco el cine español que llega a nuestro país, entonces no dejemos que se pierda y pidamos más películas españolas, que vengan más películas españolas. Es cierto. Muy bien. ¿Listo? ¿Con Muy cuál bien. seguimos, Samuel? André, ¿qué estreno Listo. sigue? Sigamos con Duro de Cuidar 2, que en inglés se llama It's Man's Wife's Bodyguard. El guardaespaldas de la esposa del asesino a sueldo. Entonces, también tiene que contextualizarse. En el 2017 se estrena en cines, aquí se estrenó en nuestro país, la comedia de acción Duro de Cuidar, en la que Michael Bryce, un guardaespaldas caído en desgracia, interpretado por Ryan Reynolds, que lo tenemos en cartelera con Free Guy con esta película, debe proteger a Darius Kincaid, un asesino a sueldo interpretado por Samuel Jackson, ya que él es un testigo clave que puede llevar al derrocamiento de un dictador bielorruso interpretado por Gary Oldman. Esta película pues tenía un elenco de lujo, Gary Oldman, Samuel Jackson, Ryan Reynolds, pero el problema, creo yo, de la primera parte fue la falta de química entre Jackson y Reynolds. Las secuencias de acción no eran grandes secuencias de acción y los momentos cómicos eran ahí como meh. Pero a la película la salva una aparición muy breve pero muy divertida de Salma Hayek como Sonia, la novia del asesino a sueldo, que termina siendo más grosera que Samuel Jackson. Y si ustedes han visto los memes de Samuel Jackson y saben que Samuel Jackson le encanta decir motherfucker a diestra y siniestra, pues sabrán que Sí. eso son palabras mayores. Ahora, 4 años después, llega esta secuela que nadie había pedido, porque la primera película no es que fuera un éxito de taquillas y ¡guau! Que implicara hacer una secuela. Pero la verdad es que la segunda parte es una grata sorpresa que supera la original. El director de las dos, Patrick Hughes, corrige todos los defectos de la primera parte y la química entre Samuel Jackson y Reynolds ahora sí funciona. Las escenas de acción son mejores, los momentos son más chistosos y Salma Hayek es protagonista. Y esa Salma Hayek grosera que madrea en español y en inglés Sí. y que sonroja a Samuel Jackson, ya con eso paga la boleta. La premisa de esta película 2 es la siguiente. Ryan Reynolds sigue estando en desgracia, perdió su licencia de guardaespaldas y es reclutado por la novia del asesino a sueldo, o sea, Salma Hayek, Sí. para rescatar a Darius Kincaid de un aprieto. Y acto seguido, los tres son reclutados por un rudo agente de la Interpol llamado Bobby O'Neill. Y aquí me llevé también otra sorpresa, y es que Frank Grillo, que uno lo suele ver en películas de acción, aquí es muy chistoso y nos muestra que tiene un talento para la comedia como John Cena. Y este agente recluta a estos tres para ser parte de una misión a los James Bond, en la que un malvado magnate llamado Aristóteles Papadopoulos, interpretado ni más ni menos que por Antonio Banderas, busca imponer el caos en toda Europa. Sonia ve las imágenes de Aristóteles, la información ahí, el info de Aristóteles, y dice, se me hace conocido. Pues claro, porque ella actuó con Banderas en Desperado y en Once Upon a Time in México, y eso lo llena uno de nostalgia, películas de Robert Rodríguez maravillosas.
Ahí dicen que Banderas ya no se parece al mariachi, sino al Liberace, como si hubiera tenido sexo con unas cortinas. Y sí, parece Liberace teniendo sexo con cortinas, Banderas. Pero ver a los actores juntos es todo un placer. Y estas son de esas películas que uno siente que los actores se divirtieron muchísimo haciéndola. Sí, sí, sí. Se transmite esa diversión. Y nos falta otro actor. Y es que el guardaespaldas Bryce tiene un papá que supuestamente es el mejor guardaespaldas de todo el mundo. Y el papá de Ryan Reynolds es Morgan Freeman. Entonces, como dice Jackson, what the fuck, ¿qué es esta mierda? Y eso también es chistoso. Bien. Miren, a mí me esta gustó. película es absurda y es ridícula. Sí. Pero, como le decía yo a Alejo, oiga, yo me estoy divirtiendo muchísimo. Sí. Es palomitas extra mantequilla. Tiene un humor vulgar de BBC Bothead, pero yo me divertí mucho. Vea que a mí también me gustó harto y lo que dice Andrés no es así la gran película ni algo así muy profundo, pero es muy buena y conste que yo no vi la primera, ¿no? Y eso les iba a preguntar si es necesario haber visto la primera, yo vi la segunda y me parece que funciona bien sola. Sí, pues la primera presenta a los personajes, pero como le dije, no es una gran película. Yo quedé como, ay, Igual esta sí me pareció mucho mejor. No, pero mire, yo vi la de segunda y hecho me divertí hice mucho el. igual. Yo no había visto la primera y dije, bueno, voy a ver la primera antes de ver esta segunda. Y sabe que yo sí la disfruté, me entretuve. Sin embargo, pues las destornilladas de risa y todo lo más bacano está en la segunda. Sí. Está en la segunda. Y ver a Samuel L. Jackson diciendo motherfucker, pues siempre es un placer. Y aquí Salma Hayek toda boquisucia, Uy, sí. siendo más grosera que el mismo Samuel Jackson, que eso ya es decir mucho. Pues hermano, es divertida. No, hay una escena donde entra él a conocer el papá y Samuel L. Jackson vaya como a decirle, pero ya viste que es negro. Es muy cómica. Esa fue Sí. chimba, güey. Y hermano, y lo que decía André, los fanáticos de Robert Rodríguez, pues no podemos dejar de ver a Carolina y al mariachi ahí pintados. Y decir uno, hermano, que ese reencuentro está muy cool, güey. No sería el reencuentro romántico y la escena con resultados sexuales de esperado. Pero hermano, ahí está. Sí, sí, no, es muy buena. A mí me gustó mucho, es muy divertida. Es de esas películas que dice André como pa' una tarde con la familia. Bueno, no con la familia completa. No, con no, los hermano, niños esto no es no. para niños. Con los niños no. A menos que su hijo, a menos que quiera que su hijo empiece a decir groserías a Que temprana va a edad. encantar, va a parecer una maravilla. O si usted sale con sus amigos o con la novia, vea, buen plan, divertida. Sí es. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con las películas que tenemos pendientes aquí en Cine Enfermos. Y estamos de regreso aquí en Cine Enfermos. André, ¿qué otra película tenemos por ahí pendiente? Listo. Tenemos una película colombo-peruana que terminó también siendo como The Hitman's Wise Bodyguard, otra grata sorpresa. Es una película que se llama Las Mejores Familias. ¿De qué trata esta comedia de costumbres? Trata sobre dos mujeres que son hermanas, Luzmila y Peta, que viven en uno de los barrios más pobres de Perú. Todas las mañanas se levantan para tomar el transporte público y trasladarse de lado a lado de la capital, un viaje de horas, para llegar a trabajar a los hogares de Carmen y de Alicia, dos mujeres de edad acomodadas, a las cuales tanto Luzmina como Peta sirven como empleadas domésticas respectivamente, una para cada una. Carmen y Alicia viven en dos mansiones que están pegadas y que ocupan toda una manzana de uno de los barrios más lujosos de Lima. Y ambas son unas amigas de infancia que no paran de hablar por teléfono la una con la otra en vez de irse a visitar ya que viven juntas. Y se la pasan quejándose la una de la otra. Ay, cómo es de cansona, ay, cómo es de tonta, ay, cómo es no sé qué. Pero pues ahí están juntas, pero se la pasan siendo hipócritas la una con la otra. Ahí es cuando yo me di cuenta que la película, cuando arranca,
se parece muchísimo al clásico del cine francés Las reglas del juego de Renoir. Porque aquí Carmen y Alicia, que hacen parte de la aristocracia de Lima, se preparan para una reunión familiar, un evento familiar en su casa, en sus casas, motivada por dos razones. Primero, el cumpleaños número 65 de Alicia, y dos, la llegada de España de Andrés, que es un escritor y quien va a presentar oficialmente a su novia Shirley. Aunque en la película se dice que él era gay, solo que ahora decidió tener una pareja del sexo opuesto. No podemos olvidar que Las reglas del juego influenció muchísimo a una serie británica maravillosa llamada Downton Abbey, una serie creada por Julian Fellows, inspirada en las reglas del juego. Del juego, no las reglas del juego. Y aquí, como en Downton Abbey y como en las reglas del juego, vamos a ver a los criados y a los patrones prepararse para el evento social. Ahora, siguiendo las reglas de una comedia de costumbres y con una influencia muy marcada del cine de Almodóvar, de hecho el productor de esta película es productor asociado con Almodóvar, la reunión se va a convertir en un desastre porque la novia del escritor es una actriz que hace parte de un secreto familiar. Y ese secreto no lo podemos revelar acá, pero tiene que ver con una de las empleadas domésticas, protagonista, pero también tiene que ver con uno de los miembros de la familia acomodada. Pero ya ustedes se pueden imaginar, si han visto telenovelas mexicanas o peruanas o colombianas, ya se podrán imaginar cuál es el secreto que esconde esta actriz española y que involucra a una empleada con el patrón. Ya, más fácil no puede ser. Entonces, aquí esta película está ambientada supuestamente en un momento de protestas muy parecidas a las nuestras en la época del paro. Pues nos va a divertir por los enredos, pero también está llena de una denuncia sobre la diferencia de clases y sobre cómo se maltrata a los empleados, que en última son miembros de la familia, cuando han trabajado por años con la familia acomodada. Esta es la tercera película de un director llamado Javier Fuentes León. Él dirigió una película colombiana llamada Contracorriente, sobre un amor gay prohibido, y una película dramática llamada El elefante desaparecido. Esta es su primera incursión en la comedia, y que también sigue la tradición de una comedia británica, también influenciada en las reglas del juego, llamada Upstairs, Downstairs, los de arriba y los de abajo. Entonces sí, esta es una película que habla de los de arriba, la aristocracia, y los de abajo, la servidumbre, y cómo sus vidas se entrecruzan. El director, en la función de prensa, nos habló de que Parásito de Bong Joon-ho y El ángel exterminador de Buñuel y El discreto encanto de la burguesía son influencias de la película. Pero lo cierto es que ninguna de estas películas se acerca a digamos que Las mejores familias no tiene la calidad, no se acerca ni siquiera a los talones de esos clásicos de Buñuel o de Bong Joon-ho. Pero eso no significa que sea una mala película, es una película muy divertida. Yo diría que Pareces como un trabajo menor de Almodóvar, como esas comedias que Almodóvar hace ahí sin mucha ambición. El elenco actúa muy bien, a excepción del colombiano Roberto Cano, que interpreta a Jano, un amigo de la familia que deja mucho que desear. Pero es una película elegante, con humor negro y con unos comentarios sociales muy pertinentes. Me parece que es una película que es atípica para el cine colombiano y peruano, porque es sofisticada, tiene gracia y es inteligente. No sé, Alejo, ¿qué opine? Bueno, André, como tú dices, pues es una de esas comedias de sátira con una crítica bastante notable. Y yo tengo que decir que esta película es realmente una grata sorpresa. Creo que realmente la película peca más que todo, uno como en intentar imitar a Almodóvar, porque lo decíamos desde que salió el primer plano. Esto es un plano tipo Almodóvar. Sí. La tipografía de los créditos iniciales es completamente
sacada de una película de Almodóvar. Pero lo que le decía, el productor de esta película trabaja con Almodóvar. Entonces, hay algo ahí. Hay una influencia, pero lo que tú dices, André, que es una película de una grata sorpresa con una sátira que realmente yo nunca he visto una sátira así en una película colombiana, Exacto, honestamente. también hecha. Me parece que la fotografía está bien, los actores están bien, a excepción de Cano, Ah, bueno, estamos de acuerdo. a excepción de Cano. Creo que es una cuestión que pasa, que hay en todas las familias. Hay un familiar son de esos que te invita, que la reunión, el tecito, el vinito, el cafecito, pero lo primero que llegas y te hacen un escaneo de cómo vienes vestido. Y todos tenemos ese tipo de personajes en nuestras familias. De pronto los de estratos más altos los conocerán un poco más, ¿sí? Pero me parece que es una cinta que llega a las personas en general, a las familias del común. No esas familias populares a las que estamos acostumbrados, a las que está acostumbrada la comedia colombiana, sino a ese tipo de familias como la tuya, como la mía. Sí, pero fíjese, Alejo, que al abordar a estas mujeres que viven en un barrio muy pobre, sí se está abordando de alguna manera la cultura popular, pero se está haciendo bien. Sin Sí, el amor fácil. y ahí está lo que tú decías, bueno, una crítica a la diferencia entre clases sociales. Ujú. ¿Mm? Alejo y André, Entonces, ¿dónde podemos ver esa peli? Es de Cine Colombia y está en la mayoría de salas de cine. ujú. Sin embargo, Diego, con todo gusto ya te confirmo en qué salas Gracias, está en porque si esta. los si enfermos quieren verla, pues entonces Bueno, para que sepan dónde esta la pueden película conseguir. distribuida por Cine Colombia está en varias de salas de cine y las voy a mencionar muy rápidamente, así que tomen nota o pongan pausa de cuál es la que le queda más cerca. Américas, Andino, Avenida Chile, Cedritos, Centro Chía, Centro Mayor, Embajador, Galerías, Gran Estación, Mercurio, Metrópolis, Plaza Central, Portal 80, Porto Alegre, Santa Fe, Titán Plaza, Unicentro y Ventura Terreros. Si O sea que usted no está en Bogotá, pues en la página de Cine Colombia pues encuentre según su ciudad en qué salas de cine se encuentra esta película. Y si no está Colombia, pues ojalá pues a su país llegue esta cinta. Ok. Bueno, vamos con el Ok, siguiente. siguiente El película. siguiente es 10 días sin mamá. Otra película que tiene que explicarse para que nuestros enfermos se contextualicen. Entonces, volvemos otra vez al 2017. En el 2017 se estrena una comedia argentina en nuestras salas, llamada Mamá se fue de viaje, que tenía una premisa muy sencilla pero que funcionaba. Una madre cansada de estar a cargo de su hogar, conformado por un esposo que no trabaja mucho en el hogar y unos 4 hijos, insoportables por cierto, decide irse a vivir sola, a viajar sola. No a vivir sola, sino a viajar sola de vacaciones. Y deja a su marido a cargo de la casa. Y este marido, pues, termina convirtiendo la casa en un desastre. Y ahí, pues, estaría la premisa de una comedia familiar. Ahora, si usted no ha visto la Argentina, de pronto le pasa lo que me pasó a mí. Hey, esto debe ser una cinta de esas ridículas y facilistas, pero no. El director Ariel Winograd, que es especialista en este tipo de comedias, él hizo una maravillosa comedia romántica antes llamada Sin Hijos, con Maribel Verdú. Maravillosa. Hizo una película con Mamá se fue de viaje, llena de corazón, con muy buenas actuaciones, con situaciones de verdad graciosas, y que dieron como resultado un producto de entretenimiento muy bien logrado. Ligero, familiar, pero que no trata al espectador como un tonto. Ahora, al parecer, la efectividad de esta película argentina hizo que muchos productores de diferentes partes del mundo tomaran nota
Y en el 2019 se hizo una nueva versión en México llamada igual, Mamá se fue de viaje, protagonizada por Martín Altomaro, dirigida por Fernando Sariñaña. En España se hizo otra adaptación llamada Padre no hay más que uno, protagonizada y dirigida ni más ni menos que por Santiago Segura. Y Torrente. de Italia nos llega esta 10 días sin mamá, con Fabio De Luigi en el papel del padre de familia, que interpretó Peretti en la Argentina, y dirigida por Alessandro Genovesi. Y escuchen esto, en Francia ya se estrenó allá, aquí todavía no, 10 días sin mamá, dirigida por Ludovic Bernard y protagonizada por Frank Dubosc. Entonces tenemos una versión argentina que es la original, una mexicana va una española van 2, una italiana van 3, una francesa van 4. Y tiene secuela, ¿no? Son una copia al carbón de la película original argentina, pero no tienen la vitalidad y la energía y las buenas actuaciones de la original. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? Bueno, de todas maneras yo estoy hablando aquí de la versión italiana. Entonces, ¿qué les cuento? Que Fabio De Luigi, el protagonista, es uno de los comediantes más populares del cine italiano. Y aquí le imprime algo de gracia y carisma a Carlo, que es un padre machista, bueno, no del todo machista, pero tiene sus toques machistas, y que ocupa gran parte del tiempo trabajando en una cadena de supermercados llamada Family Market. Él trabaja ahí como gerente de recursos humanos. Y Carlo no tiene mucho tiempo para establecer una relación cercana con su hija adolescente Camila, con su hijo preadolescente Tito, que dice que es un terrorista en formación, y con Bianca, que es una bebé que habla de manera incomprensible. Esta versión, a diferencia de la Argentina, tiene un hijo menos, pero los hijos están perfilados igual, casi que con los mismos diálogos que la versión argentina. La madre de esta película, Julia, lleva menos tiempo que su colega argentina sin tener vacaciones. Se habla aquí de 15 años, la otra eran 20. Y aquí ella no se va de vacaciones sola, se va a Cuba en compañía de su hermana mayor, que aunque en la película italiana dicen que la Julia, la mamá, parece mayor tal vez por el agotamiento de ser mamá. Pero como en todas las versiones, la mamá se va, deja al papá y empiezan todos los enredos y desastres, que en su mayoría son los mismos de la versión original. De hecho, la versión argentina tiene al final una fiesta de la oficina y al papá metido en una burbuja, y esta es igual. Uh-huh. Ahora, la versión italiana tiene buenos actores, goza de pronto de una buena dirección. De hecho, el director hace un pequeño cameo interpretando a un taxista que lleva a la mamá al aeropuerto, pero nada que ver con la versión argentina de Vinogard y Peretti. Ahora, frente a mi pregunta, ¿vale la pena hacer tantas versiones de lo mismo? A mí me responden siempre así: no, es que hay diferencias culturales y por eso se adapta a cada cultura esa premisa. Mentiras, porque yo no soy argentino, me sentí identificado. Y yo no veo diferencias entre la española, ni la italiana, ni la argentina. Todas son igual. Otros me dicen esto: es que a la gente le da pereza leer subtítulos, pero esta película le están dando en todo lado doblada. Entonces no hay tampoco ese argumento. A ver, perdóname, André, te interrumpo, pero ¿cuáles subtítulos, güey? Sí. ¿Cuáles subtítulos? La película original es argentina, está hablada en español. ¿Para qué hacen una versión mexicana, y española? Exacto. ¿Sí? Lo cierto es que mientras estamos viendo 10 días sin mamá aquí en Colombia, en Italia ya se estrenó 10 días con Papá Noel, que es la secuela navideña, que es lo único original de la versión italiana, porque la versión argentina no tiene secuela, inteligentemente no tiene secuela, y aquí hicieron una secuela navideña. Y Alejo, yo no sé, pero yo sospecho que no demora en salir Robert De Niro protagonizando 10 días sin mamá, o Adam Sandler, y no demora la versión colombiana. No demoran. Entonces esta película no se debería llamar 10 días sin mamá, sino 10 versiones sobre la misma vaina. Sí, hermano, yo concuerdo con Andrés, esta vaina es
reciclar una y otra vez una película entrañable, una película divertida. Es lo mismo que pasó con esta película, la de Amigos. La de Amigos, que los argentinos hicieron una versión también de Amigos, copiada plano a plano. Y después vinieron los gringos, hicieron una versión con Bryan Cranston y Kevin Hart, me parece que fue. Sí, con Sí. Kevin Hart. Y mire No que es- uno, ¿para qué? Y mire, por ejemplo, hay una película argentina, también protagonizada por Diego Peretti, que se llama No sos vos, soy yo. Ajá. ¿Mm? Y hay una versión mexicana protagonizada por Eugenio Derbez que se llama No eres tú, no soy yo. Y está copiada plano a plano. Sí, no sé qué pasa ahí. Sí, ahora, André, tú dices que los actores pues lo hacen bien y como que tratan de meterle la ficha a la vaina, pero ay, sí, yo no puedo estar concuerdo contigo. Ujú. A mí se me hace que el actor principal tiene cara de, salgamos de esto lo más rápido posible, maldita sea. ¿Será? Puede Sí, ser. no se le nota realmente las ganas de estar ahí, como si lo vimos, como si lo vemos en la de Peretti, Ujú. ¿sí? Y como incluso hablemos de el día hoy en día, como lo vimos en la película de Hitman's Wife's Bodyguard, de Duro de Cuidar 2, Ujú. que se nota que los actores se gozaban haciendo la película, en cambio aquí, hermano, el man casi que haciendo mala jeta toda la película. Y pues esa mierda copiada plano a plano, con los mismos diálogos. Y de hecho yo hice el ejercicio ¿De de verlo? repetirme la película original. Y cortan muchas escenas que son divertidas. Ujú. Le queda mucho a Alejo para hacer todos estos ejercicios, ¿no? Sí. Ya lo hemos compartido la vez pasada con mis ejercicios. Vea, también tiene tiempo, Alejo. Y ahorita verse la mexicana a la española y mirar qué escenas entran y qué escenas no entran. Sí, Alejo. Háganos ejercicios y nos cuenta para el otro programa. Bueno, de pronto lo hacemos, ¿por qué no? Y de paso ya viene la versión gringa de la familia de Lía, entonces de paso. Entonces, porque ya viene. En serio. ¿Y quién No, la hombre. protagoniza? Ni idea. Ni quiero saber. Robert De Niro. Sí, probablemente. Alejo, ¿vamos Pues a pausa? ¿Listo? André, creo que tenemos una última película antes de ir a nuestra sección final. ¿Es cuál? Shirley. Ah, Shirley. Bueno, vámonos con Shirley. Oiga, todas las películas que se estrenaron esta semana y la semana pasada, todas creo que necesitan explicación, como Condorito, exige una explicación. Y en el caso de Shirley, mucho más, porque sabe que este es uno de esos ejemplos de una película que es más interesante lo que está fuera de la película, lo que está detrás de bambalinas, que La película en sí. Ujú. Entonces les voy a contar por qué. Shirley Jackson fue una de las grandes escritoras del género de terror. Es más, se dice que las novelas de terror fueron fundadas por dos mujeres, Mary Shelley, la escritora de Frankenstein, y Shirley Jackson. Ujú. Ella influenció notablemente a Stephen King. O sea, cuando a Stephen King uno le pregunta por Shirley Jackson, dice, es mi maestra, yo le debo todo a ella. Richard Matheson, el escritor de Soy Leyenda, también dice, yo le debo mi carrera a Shirley. Y Neil Gaiman, el escritor de novelas y de cómics, también la considera su principal influencia. O sea, son palabras mayores. ¿Listo? Shirley Jackson escribió 6 novelas y más de 200 relatos cortos, al estilo de Edgar Allan Poe. Pero tal vez su obra más conocida sea un cuento corto llamado La Lotería, que publicó en la revista New Yorker en el 48 y que plantea la existencia de un mundo oscuro y perverso que subyace en los pueblos pacíficos y coloridos de Estados Unidos. Y eso es algo que encontramos en las películas de David Lynch, como Twin Peaks, la serie, y Blue Velvet, la película. Ahora, la novela The Haunting of Hill House recientemente se convirtió en una serie de televisión de Netflix a cargo de Mike Flanagan, pero The Haunting of Hill House
inauguró el género de las casas embrujadas en el cine. La película The Haunting en los años 60 de Robert Wise es la primera película de terror que nos habla de una casa invadida por seres sobrenaturales. De hecho, la película The Haunting fue la que inspiró a hacer Amityville y sus 13 secuelas, basándose en un caso real de una casa poseída y mezclando el relato de Jackson. Entonces, de pronto los cinéfilos más jóvenes recuerdan el remake de Jan de Bond con Liam Neeson y con Catherine Zeta-Jones. Pero bueno, Jackson, cuentan sus biógrafos, fue producto de un embarazo no deseado y en su infancia y su juventud fue una persona aislada y de una personalidad depresiva. Ella estudió en Rochester y ahí se sintió juzgada, se sintió infeliz, pero luego se traslada a Siracusa, donde desarrolló su talento literario con completa libertad. Allí conoce al profesor y crítico Stanley Edgar Hyman, que se convierte en su esposo y en el mayor defensor de su obra. Ahora, Hyman le sería infiel a Shirley en repetidas ocasiones, ella sabía, y se aprovechó económicamente de las obras de su esposa, le robó las regalías. Y esto llevó a que aumentara su depresión, y esa depresión se intensificó gracias a un aumento de peso y a un excesivo consumo de cigarrillos, alcohol, barbitúricos, anfetaminas, que la llevaron a morir de un ataque cardíaco a los 48 años en el 65. Listo. Ahora, la directora de este biopic, Josephine Decker, debutó con una película que yo vi en un festival de cine antes de la pandemia, llamada Madeline's Madeline, sobre una actriz que está interpretando una obra de teatro y al mismo tiempo está sufriendo de esquizofrenia. Una película ahí de metateatro que habla sobre la actuación y la enfermedad mental, bien extraña. Entonces, a sabiendas de que Josephine Decker se rehúsa a hacer algo típico en el cine, nos entrega un biopic muy raro. Este biopic está basado en la segunda novela de Susan Scar Merrill llamada Shirley, que mezcla la biografía de Shirley Jackson con Quién le teme a Virginia Woolf. Y eso es lo que hace la directora en esta película. Mezcla realidad con ficción y muchos elementos de esa obra de Edward Albee, Quién le teme a Virginia Woolf. Entonces aquí vamos a ver es un episodio de la vida de Shirley que se enfoca, como en la novela, en la visita de un joven llamado Fred Nemster, que llega a vivir a la casa de los Hyman junto con su esposa Rose, ya que Edgar contrata a Fred como su asistente en la universidad. Rose, quien está embarazada, admira el trabajo de Shirley, pero esta la ahuyenta con comentarios salidos de tono, improperios. Sin embargo, las dos comienzan a entablar rápidamente una amistad, o gradualmente una amistad, con tintes lésbicos, al mismo tiempo que Rose colabora e inspira a Shirley para que escriba otra de sus novelas famosas, Hanksman, inspirada en la desaparición de un estudiante universitario. Esta película es producida por Martin Scorsese, y es una película que omite algunos hechos clave. Por ejemplo, Shirley tuvo 4 hijos. Aquí se nos muestra sin hijos. Y es muy difícil saber, si usted no sabe de Shirley Jackson, dónde termina la realidad, dónde la ficción. De hecho, los hijos de Shirley decían, mi mamá era una ama de casa común y corriente, que escribía, sí, pero era una mamá adorable y no excéntrica. Entonces dice uno, bueno, ¿hasta dónde? De todas maneras, hay que decirlo, esta película tiene una gran fuerza y es a cargo de Elizabeth Moss. Elizabeth Moss para mí es una de las actrices más interesantes del cine actual. Hace poco la vimos en El Hombre Invisible, esa maravillosa película de terror que está en HBO Max. Y gracias a ella es que esta película no llega a ser una mala película, pero en palabras de su esposo, el esposo de Shirley, digamos que es terriblemente competente. Que eso puede sonar como una ofensa, pero tampoco llega a ser un gran elogio. Y estamos de regreso aquí en Cine Enfermos para hablar de nuestra sección Mire lo que me encontré en streaming. Hoy voy a tomar yo la palabra con 2 películas. La primera, la que personalmente más recomiendo, es la cinta producida por Steven Spielberg, Also.
que nos cuenta básicamente las negociaciones que se realizaron en la década de los 90 entre el gobierno de Israel y el Estado palestino sobre una guerra que lleva durando más de 40 años y que si ustedes han visto las noticias tendrán un poquito más de contexto sobre esta guerra que básicamente ha sido una cuestión más ideológica y de fe que de la misma política. Bien, como les decía, esta película está dirigida por nada más y nada menos que por un director nuevo llamado Bartlett Sher. Este director ha dirigido una obra de teatro llamada El Rey y Yo, protagonizada por el actor Ken Watanabe, famoso por por películas como El Último Samurái o más recientemente Godzilla y Godzilla Rey de los Monstruos. Bueno, como les comentaba, esta película narra las conversaciones de paz de una guerra que lleva más de 40 años. ¿Qué es lo interesante de esto? ¿Cómo se llevaron esas negociaciones de paz? Básicamente se obligaron a los dos bandos a hacer las negociaciones de paz. Y eso es lo que usted va a encontrar en la película. Esta es una película muy teatral, fiel a la carrera de su director. Es una película basada en el diálogo y que tiene, esto es extraño, tiene un montón de actores de las novelas turcas que ve mi abuela. ¿En serio? Pero se lo digo así, cada uno de estos actores la saca del estadio. Entonces, esta película es muy recomendada. Es una lección de historia política muy, muy, muy bacana. Que pues yo se la recomiendo a todos los cineenfermos. Y si a usted, por la premisa, le parece que esta va a ser una película lenta o aburrida, para nada. Todo lo contrario, y de hecho es una película muy corta, dura menos de 2 horas. Esta película la encuentran en la plataforma de HBO Max. Oslo, producida por Steven Spielberg. La siguiente recomendación es una película un poco más ligera que la anterior. Esta película es una película alemana llamada Blood Red Sky o Cielo Rojo Sangre. Y esta película nos cuenta básicamente la historia de unos terroristas que se suben a un avión, lo secuestran para poder crear un nuevo atentado similar al del 9/11. Y resulta que en este avión hay una mujer que pareciera tener cáncer, pero en realidad es una maldita vampira. Vampires on a plane, motherfucker. Vampires on a plane. Esta película es tan ridícula como se escucha, honestamente. Pero les digo una cosa, es una película muy entretenida. A mí me entretuvo de principio a fin. Aquí, si ustedes son fanáticos de la serie Prison Break, van a encontrar al actor Dominic Purcell, que interpretaba a Lincoln Burrows. Si no lo cachan por ahí, ¿ustedes se acuerdan de ese horrible Drácula de Blade 3? ¿De Blade Trinity? Sí. Ok, ese es Dominic Purcell. Ok, entonces aquí hace un papel corto pero bacano. Pero realmente lo chévere de esta película es que, pese a ser ridícula, es muy sencilla. Básicamente esta vampira va a ser la heroína del avión. Pero pues no quiero contar más cosas porque es una película que tiene alto nivel de spoilers. Lo único que les voy a decir que es una película con bastante violencia, bastante gore. Y que aguanta para una tarde con crispetas y llenas de mantequilla y una gaseosa no apta para diabéticos. Así que quizás para mí el defecto de esta película es que dura 2 horas y debió haber durado menos. O sea, esa película es hora como media hora. ¿Sabes cómo se infectó esta chica? Listo, no te interesa nada más sino verla pelear con terroristas en un avión. Ok. Y bien, eso es todo esta semana. Eso es todo en esta semana. Se me cruzaron los cables. Y bien, eso es todo en este programa de Sin Enfermos.
Recuerden que esta semana van a salir 2 programas. Para compensarlos la falta del de la semana pasada, vamos a tener 2 programas. Por favor, no olviden ir al siguiente programa que saldrá a más tardar este domingo y donde hablaremos de los estrenos de esta semana. Por favor, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, creo que también tenemos Twitter y estamos también en TikTok. No estamos haciendo bailes pendejos, pero van a encontrar los martes de clásicos y audio reseñas muy corticas en las que ustedes pueden gozar y ver de una forma un poquito más resumida nuestras opiniones de esta película, de estas películas de las que estamos hablando. Y no olviden escucharnos en Spotify, Anchor, estamos también en Google Podcast. Y vayan a YouTube para ver este programa en video. Por aquí va a aparecer, por aquí cerquita en alguna parte de la pantalla, usted va a poder ver los trailers, ver la imagen para que tenga un poquito más claro cuáles son las películas del Cine Club. Y si usted se está preguntando, Alejo, ¿por qué no nos dijiste qué película vamos a ver esta semana en el Cine Club? Bueno, tienen que ver el programa de esta semana oficial el domingo. Recuerden que no somos ni cinéfilos ni cineastas, somos enfermos por el cine. Cine enfermos.